un grupo de sectores que son los ganadores, sin duda. El más importante de todos es el sector de carne vacuna, que va a tener una cuota anual de ingreso de 100.000 toneladas. Eso es más o menos el 7% del total de las, o 6%, 7% del total de las exportaciones argentinas de carne, es decir, un fuerte estímulo. Los frigoríficos, sobre todo el consorcio ABC de exportadores, son los grandes beneficiados de eso. Para que sea una idea, tengo entendido que Brasil tiene una cuota de 60.000 u 80.000 toneladas para ingresar al mercado norteamericano, y Brasil exporta 4 veces más carne al mundo que la Argentina, o sea que es algo interesante para la Argentina. Economías regionales, vinos, pollos, lácteos, papas procesadas. Hay una planta nueva que han construido ahí cerca de Mar del Plata, de la empresa multinacional líder en el sector. Bueno, para algunas economías regionales va también a haber ahí un estímulo para un acceso preferencial al mercado norteamericano. Tengo entendido que de lo que vi el acuerdo, y que le pedí varias veces a la IA que me haga la revisión, y le pregunté y lo revisé, y bueno, y fui y vine. Tengo entendido que no hay ningún acuerdo explícito con acero y aluminio, pero sí un compromiso de revisión de los aranceles extraordinarios. Ahora vamos a analizar eso, la posibilidad de que Estados Unidos podría aceptar una negociación ahí, después de que ha subido fuertemente los aranceles para protegerse de las importaciones chinas. Pero lo que veo ahí, grosso modo, del acuerdo es, y ahora lo vamos a hablar con Marcelo Elizondo, que es un experto en el tema, que no es que desde el punto de vista del comercio va a mover el amperímetro para la Argentina. El gobierno sabía decir, esto significa 1.000 millones de dólares más de exportaciones. Argentina va a exportar el año que viene, este año, 90.000 millones de dólares. O sea que 1.000 millones de dólares es el 1%. Pongamos que sean 2.000 millones de dólares, 1,5%. No es relevante. Sí, desde el punto de vista de las inversiones, del acuerdo marco general para las inversiones. Y ahora lo vamos a ver con Marcelo Elizondo, porque también va a haber, ahí está Kirno con el representante de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, sectores bajo amenaza, ¿no? Y justamente esto no lo subimos, no subimos los sectores de... acá están. Los sectores bajo amenaza, ya es conocido el tema de patentes, menos margen para desarrollo de genéricos acá, porque va a haber todo un mecanismo más estricto de reconocimiento de patentes, además de liberar la importación directamente con aprobación FDA y no del ANMAT acá. Y hay toda una discusión con equipamiento médico y dispositivos y equipamiento médico, importación, incluso creo usada, que obviamente le viene muy bien a los prestadores médicos y a las prepagas que pagan esto, pero hay toda una discusión respecto a proveedores locales que se podrían ver perjudicados. En el caso auto, yo consulté con las automotrices, se dice ahí un cupo de 10.000 autos sin arancel. No es un problema, obviamente, para las terminales, básicamente porque General Motors y Ford operan, obviamente, es comercio intrafirma, pero sí por ahí para las autopartistas, que ya han visto el crecimiento del mercado local de importación directa de los chinos, que se han quedado con gran parte del cupo de 50.000 autos, que no era para los chinos, era para eléctricos, para todo, General Motors, Ford, lo que fuera, pero los que se quedaron básicamente con el cupo fueron los chinos, pues son los líderes en autos eléctricos e híbridos. Y después también hay una discusión en manufacturas de bienes de capital, porque nuevamente se ratifica el ingreso de maquinaria usada, o refurbish, agrícola, construcción, equipos mineros, equipos de todo tipo, equipos médicos. Pero bueno, lo voy a sumar a Marcelo Elizondo, que es experto en este tema. Quiero dejar, después tiro los títulos que vamos a tratar en este stream. Cavallo con nuevo mensaje para Milei, porque efectivamente salió Caputo a criticar muy duramente a Joaquín Cotani. Citaron la nota que le hicimos nosotros
a Joaquín Cotani respecto a, ahora después lo van a ver, y se armó de nuevo un debate ahí. El gobierno está terriblemente susceptible con la crítica. Creo que no es una patología, sino una estrategia. Y después les voy a contar por qué, porque vamos a analizar también esto de lo que venimos citando, el libro de Giuliano da Empoli, La hora de los depredadores. Hay una copia, digamos, del estilo Trump en todo el mundo, y obviamente el gobierno, sobre todo cuando está con dificultades y sobre todo cuando no tiene oposición y necesita el conflicto permanente para construir poder, está en esa línea. Y después vamos a contar las claves del mercado cambiario de 2026, que aprovechamos este viernes, no pudimos hacerlo en la semana, pero están todos los números clarísimos. Salió el viernes pasado el balance cambiario del Banco Central, nadie lo analizó a fondo, lo vamos a analizar a fondo y mostrar cuál es la clave de este 2026 del mercado cambiario, y también lo que el gobierno viene sugiriendo, la posibilidad de créditos en dólares para todos. No solamente para los exportadores, sino para todos. Y el riesgo que eso significa de nuevo, crear argendólares. Por lo menos con este sistema bancario. Digamos, si inventan algo distinto, que los depósitos lo pongan offshore, en bancos extranjeros fuera de jurisdicción argentina, qué sé yo, no sé. O con fondeo internacional. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Creo que el gobierno está muy preocupado por dónde encuentra los dólares para acumular reserva, para que esta economía crezca y para pagar por lo menos los intereses de la deuda este año. Que no es un año en el mercado internacional fácil, no es fácil. Hoy es un día, la verdad, de gran alivio, pero venimos con cisnes negros prácticamente toda la semana. Bien, ya lo sumo a Marcelo Elizondo. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por tomarte la play. Hola, Maxi, un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, primera impresión, se firmó el acuerdo, hubo los comunicados de ocasión, después hubo 37 páginas, que supuestamente es el contenido, la letra chica del acuerdo. ¿Ese es todo el acuerdo, el documento ese que vimos de 37 páginas? No, eso es lo más importante del acuerdo, pero faltan los anexos. En los anexos vas a tener los detalles de productos, posiciones arancelarias, plazos, incluso el tema de la carne que todo el mundo menciona, todavía no está. En los anexos entran los detalles. Lo que se publicó es el acuerdo firmado y los anexos son los que refieren en lo práctico a las disposiciones generales que están planteadas en el plexo normativo publicado. Bueno, yo contaba, si querés, empecemos por los ganadores. ¿Te parece? Empecemos por los ganadores y después vamos a los sectores que estarían bajo presión. ¿Es así? El sector de la carne, frigorífico, el consorcio ABC, frigoríficos exportadores, ¿es el gran ganador de este acuerdo? Por lo que sabemos hasta ahora, es un gran ganador. Sí. Como habrás visto, Estados Unidos anuncia la reducción de aranceles en 1.670 posiciones arancelarias. Todavía no tenemos claro cuáles son esas, por lo que a lo mejor nos encontramos que después hay rubros en los que hay grandes ganadores que todavía no los consideramos. Pero de lo que se ha sabido hasta ahora, la metodología es bastante rara. Ya hay algunos sectores cuyo resultado de la negociación se publica y otros no, pero la carne de 20.000 a 100.000 toneladas de acceso preferencial es un gran ganador. Te diría que la Argentina no tiene esa capacidad productiva para abastecer esa oportunidad, va a tener que invertir y mejorar la capacidad productiva. En general es algo que la Argentina tiene que hacer si prevalece el acuerdo con la Unión Europea y el acuerdo con los Estados Unidos. Hoy la Argentina tiene más un problema de oferta que de demanda. Bueno, después, ¿qué otros sectores ves dentro de los ganadores? Yo decía, bueno, algunas economías regionales. Sí, claramente. Se habilita una mayor apertura para carnes, para lácteos, para aves, para vinos. Hay algunas economías regionales que se van a ver beneficiadas, sobre todo porque Estados Unidos es un país con un gran poder de compra. Aún con los aranceles de Trump, es el mayor importador del mundo. O tenés 12-13% de todas las importaciones mundiales que provienen de los Estados Unidos, que es un mercado con un gran poder de compra, $70.000 de ingreso per cápita.
Entonces, para economías regionales como la Argentina no tiene sectores con gran escala en líneas generales. Un mínimo movimiento, esos $1.000 millones que dice la Cancillería que se incrementaría el comercio, ya para muchos sectores es muy significativo. Economías regionales como estas mencionadas, algunas frutas, algunas carnes no rojas, la pesca, bueno, los vinos, me parece que ahí hay ganadores, claramente. Las papas procesadas, ¿no? Los yanquis vienen la multinacional norteamericana a instalarse ahí cerca de Mar del Plata, ¿no? Ahí en Mar del Plata está ahí cerca de Balcarce, pero es en Mar del Plata. Exactamente, exactamente, para proveer, no sé, imagino a los supermercados o al mercado de fast food en Estados Unidos, y obviamente consigue también el acceso al mercado norteamericano, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahí hay que considerar que este es un acuerdo, en primer lugar no es un acuerdo de libre comercio en el sentido de que está toda la economía incorporada. El acuerdo con la Unión Europea reduce aranceles para el 95% del comercio. Acá hay sectores específicos seleccionados. Pero además es un acuerdo que no es solamente comercial. Y allí yo creo que, como mencionabas, convalido, comparto, el interés de los Estados Unidos en la Argentina es más la inversión americana en la Argentina que el acceso al mercado. Nuestro mercado es ínfimo, apenas generamos el 0,3% del comercio mundial, mientras Estados Unidos genera el 12 o el 13. No es tanto lo que nos puedan vender, pero sí creo que están interesados en invertir en nuestro mercado y en todo caso después abastecer a la economía americana desde nuestra oferta, por ejemplo, en materia de minerales y específicamente minerales críticos, por lo que yo veo ahí un acuerdo que integra comercio, inversiones, viste que también se prevé el financiamiento por parte del Exim Bank americano y de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para empresas americanas que inviertan en la Argentina. Entonces me parece que hay ahí intereses que van confluyendo, integrándose. Dos cositas más respecto a exportaciones argentinas. Acero y aluminio, que es el gran tema. Ahí no hay un compromiso formal de baja de aranceles por parte de Estados Unidos. Hay un compromiso muy lavado. Hay un compromiso explícito que asume Estados Unidos de revisar oportunamente la posición de los aranceles actualmente impuestos sobre el acero y el aluminio. O sea, se comprometen a estudiarlo, a revisarlo, pero no hay ni un plazo ni una nueva tasa arancelaria que esté comprometida. Por lo tanto, se asume que se estudiará, pero no más que eso. Y limones, que fue el gran tema del gobierno de Macri, ahí está, no sé, ¿cómo se llama? Citrícola San Miguel, ahí en Tucumán, la exportación de limones, ¿todo eso quedó afuera? Yo creo que ahí está. Hay un montón de cuando se dice lo del jugo de limón, el tema, ¿es cierto? El tema del jugo de limón es para la elaboración de las bebidas colas. Sí, sí. De hecho. No es para la limonada. La Argentina es el principal proveedor de jugo de limón concentrado para las bebidas carbonatadas en el mundo. Sí, para Coca-Cola, para Pepsi. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que ahí hay que considerar que hay algunos compromisos, hay muchos compromisos que asume la Argentina en términos de reformas de su política burocrática, administrativa, del comercio, y hay compromisos en términos sanitarios, de subsidios, de estándares no arancelarios. Bueno, me parece que ahí están preparando el terreno para que la Argentina cumpla condiciones para que después se le abran los mercados en Estados Unidos. Vos acordate que ha habido mucha discusión en los Estados Unidos sobre el aprovisionamiento argentino, no tanto por vía arancelaria, sino por vía no arancelaria. Recuerdo el tema del biodiesel. Bueno, ahí hay una serie de normas en las cuales se impone a la Argentina el compromiso de adaptar normas técnicas, normas no arancelarias, sanitarias, ambientales, de subsidio, de blanqueo en toda la cadena en términos de quién participa y que todo sea formalizado. Yo creo que ahí hay una serie de compromisos que se irán asumiendo para que después se vayan destrabando algunos rubros sensibles. Bueno, y vamos con los sectores que están o que estarían bajo presión, ¿no? Y que se habla mucho de eso. Efectivamente, ¿es sin duda el sector de laboratorios medicinales, los laboratorios nacionales? Yo creo que sí, creo que es el que más inquieto debería estar, porque la Argentina ha asumido el compromiso de revisar su política de propiedad intelectual y de patentes, de adherir al Tratado Internacional de Patentes y de propiedad intelectual, sobre el cual Argentina
todavía no ha avanzado, no es miembro. Nosotros asumimos en este pacto el compromiso de reforzar la protección de patentes, marcas, derechos de autor, de intensificar la persecución de la piratería, incluso la digital, y eso requiere reformas legales y administrativas, por lo que yo creo que además de la aprobación del acuerdo en cuestión en el Congreso, la Argentina después va a tener que mandar al Congreso otras leyes que serán de discusión dura, dentro de las cuales está esto de la adhesión y ratificación a los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Y la otra gran discusión, ¿no? Con las automotrices hay todo un tema, después vamos a hablar la semana que viene, creo que va a venir uno de los, el CEO tal vez de la automotriz más importante, el Stream, así que ahí vamos a ver un poquito el pantallazo en la Argentina, ¿no? Así que vamos a ver el pantallazo general del mercado, pero el tema de la importación sin arancel, me dicen, sin arancel, de un cupo de 10.000 autos. Algunos dicen que para las terminales no es problema, digamos, pues, estamos en un mercado de 600.000 autos. Este año algunos dicen casi 700.000 autos. Se importan 50.000 fundamentalmente de China con esto de los eléctricos híbridos. 10.000 autos no es relevante. Pero ojo, el tema autopartes, lo que me dicen es que hay todo un tema de un problema de empleo, de suspensiones. Cuando hablamos de autopartistas hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿no? En Argentina, metalmecánicas. Sí, están las dos cosas. Está el tema de la importación de autos, que efectivamente Sí. el cupo es 10.000, no es muy significativo. Y además hay que ver quién va a ser el importador, porque en muchos casos los importadores son las propias terminales, por lo tanto... Sí, acá van a ser las terminales, seguro. No les afecta tanto el negocio, dejan de producir, pero son los que importan y venden, como pasa hoy con el mercado argentino. La Argentina tiene un mercado de 650, 700.000 autos, la mitad se produce en la Argentina, la mitad se importa, pero son las terminales las que están en el negocio tanto de producción como de comercialización, así como son las que exportan los 300.000 autos que la Argentina exporta, sobre todo a Brasil. Seguramente acá va a ocurrir lo mismo. Con respecto a las autopartes, sí, efectivamente se abre el mercado para autopartes que vendrán de los Estados Unidos, y eso me parece que obviamente va a seguir operando sobre lo que está trabajando la Argentina en general y está haciendo crujir buena parte de la economía, que es la baja de costos, la adaptación a modelos de mayor apertura y competencia, incluso el cumplimiento de estándares internacionales, así que ahí puede haber una incomodidad. Como pasa con todo tipo de acuerdos, algunos son más beneficiados y otros van a estar un poco más incómodos. Y te hago la última, y después vamos un poquito qué estás viendo en el mundo, ¿no? Que ha salido Trump también en las últimas horas, bueno, lo que está pasando con los mercados. El tema de, bueno, propiedad intelectual, sigue habiendo el tema piratería digital, todo eso. Estados Unidos hace rato viene quejándose de países como Argentina. ¿Qué cambia? ¿Cambia algo relevante? En realidad son disposiciones generales. Sí. En las cuales la Argentina asume compromisos de combatir la piratería en general y la piratería digital en particular. No solamente ahí hay un tema de piratería, en el tema de los servicios digitales también la Argentina asumió un compromiso de no imponer impuestos a los servicios digitales que afecten a empresas de los Estados Unidos. Y se facilita la transferencia de tecnología y de datos entre empresas argentinas y los Estados Unidos. Y en ese marco se combate la piratería. Ahí la Argentina va a tener que poner en marcha no solamente reformas legislativas, sino reformas administrativas, de poder de policía y de control. En piratería en general, porque para los Estados Unidos la economía en negro es un tema. Para Trump, la economía en negro es un tema. Trump dice, yo tengo que asumir el costo de tener una economía formalizada en los Estados Unidos y vienen después a competir conmigo los que tienen la mitad de la cadena en negro. Es un tema, la piratería en general, en la manufacturación, en todas las cadenas de valor, y la piratería digital en particular, porque ahí además están los temas de seguridad. También el acuerdo prevé un esfuerzo de la Argentina en converger con Estados Unidos en temas de seguridad digital, por lo que el pacto tiene un montón de consideraciones no comerciales que hay que mirar porque después van a generar actitudes y decisiones políticas de parte del gobierno argentino, más allá de la aprobación del acuerdo. Está bien, pero no ves a la DEA ingresando en la salada, digamos. No.
Ahora sí veo presión de parte de Estados Unidos para que... No sé cómo es el organismo, ¿viste? Pero no lo ves con los chalecos de la DEA ingresando a la salada para ver si hay fraude marcario. No, porque en todo caso, si vos tenés el 40% de la economía en negro como tiene la Argentina, el problema no es solo la salada, ¿no? El problema para ellos es la cadena de valor de los productos que llegan a Estados Unidos y tiene dentro parte de reducción de costos porque hay porciones de la economía que está en negro. Ahora, no veo inspectores americanos bajando acá de helicópteros a hacer controles, pero sí veo presión de los Estados Unidos a partir de ahora para que la Argentina formalice más. Está bien. Y el tema de la importación de bienes de capital y equipos usados, ¿no? Que ya está el tema de la maquinaria agrícola. Argentina tiene un desarrollo importante de industria de maquinaria agrícola y de equipos en todos los sectores, en construcción, en minería, en todos los sectores. ¿Ves ahí un problema? A ver, veo, como está pasando en general con la política del gobierno, que va a haber más oferta a través de la importación y sí, eso va a obligar a las empresas que no están preparadas a competir contra un escenario internacional. Está bien, Marcelo, pero yo lo entiendo. Digo, el gobierno tiene, y está en todo su derecho, porque para algo lo votaron y demás, tiene una política anti-Trump. En lo comercial ¿qué piensa Trump? Bueno, exactamente lo contrario piensa el gobierno. Imagínense Trump poniéndose diciendo, bueno, abrimos el mercado, no sé, a los chinos, que es lo que yo siempre digo, no nos preocupemos los norteamericanos, porque acá los que están arrasando son los chinos, no los norteamericanos. Exacto. y además, están arrasando los norteamericanos no te van a competir por costo y precio como te compiten los chinos, por claro, lo tanto... pero aparte lo ves en los números de comercio exterior. Pero este acuerdo con Estados Unidos, como el acuerdo con la Unión Europea, es menos incómodo en la medida en que no tenés dos competidores que van a entrar acá a competirte por costo y precio, como sí ocurre con los chinos o los asiáticos en particular. Claro, pero ahí cuando, mirá, importaciones, tengo acá los números de comercio exterior. Importaciones aumentaron 24%, 25% en valor, ¿no? 2025, 30% en volumen, porque hubo una caída de precio. Lo que venimos diciendo que hay deflación me parece que es China, ¿no? Se cierra Estados Unidos y hay deflación de precio de exportación de los chinos. Sí. Venden a todo el mundo más barato incluso, tienen deflación de precios de exportación. Pero bueno, ponele que fueran, tengo el valor acá, 24,7 de aumento de importaciones. Desde China aumentaron 54% las importaciones, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, bueno, obviamente vehículos automotores, hubo 710 millones de dólares de importación, aumentó, no sé, 400%, bueno, se importaba muy poco. Pero desde Estados Unidos las importaciones aumentaron 7%. Sí. Es decir, estamos importando de Estados Unidos 6.700 millones de dólares y de China estamos importando 18.000 millones de dólares. Casi el triple. Casi el triple. Sí, el gran abastecedor argentino hoy es China. Yo viste, algunos dicen, no, porque Estados Unidos, viste, le entregamos todo, qué sé yo, es cierto, son economías competitivas, ¿no? Estados Unidos y Argentina, porque Estados Unidos tiene un gran sector agrícola, como la Argentina, y Argentina tiene, qué sé yo, la industria que es uno de los 3 países que más industria tiene en Latinoamérica, ¿no? Con Brasil, con México. Ahí hay competición, es competitivo con muchos sectores de Estados Unidos. Pero el problema es China, me parece, no Estados Unidos. Estoy de acuerdo. No solamente el problema es China por el volumen, sino porque está compitiendo en condiciones que son difíciles de equiparar. El otro día me decía un referente de la industria automotriz que el año pasado fue un buen año para la industria automotriz, con más de 650.000 autos vendidos en la Argentina, patentamiento en crecimiento, casi 50% en relación al año anterior, para el mercado doméstico. Pero me dice, el problema que estamos teniendo es que nuestro mercado principal de exportación es Brasil, y en Brasil está ocupando nuestro lugar los autos chinos. China. Y nosotros entramos a Brasil sin arancel, y los autos chinos entran en Brasil pagando un arancel altísimo, y sin embargo no podemos competir contra ellos. O sea, acá hay un problema que está teniendo todo el mundo con China, en términos de su capacidad competitiva, que habrá que revisar en algún momento de manera sistémica. Si China realmente está
compitiendo porque es muy eficiente y bueno, tendremos que callarnos la boca y comprarle a China, o si hay algo objetable en términos de estándares, normas, prácticas, porque lamentablemente el mundo, como está todo desordenado y ya no tiene ámbitos como la OMC, como para discutir estas cosas, no puede ponerse a trabajar y lo único que hay es posturas ideológicas o políticas o de intereses o geopolíticas. Pero con China está teniendo un problema mundial en términos de el abastecimiento de bienes, servicios, a costos bajísimos. Y un ejemplo es esto del sector automotriz. El sector automotriz argentino, siendo el principal proveedor de Brasil, no paga aranceles en Brasil y tiene problemas con los autos chinos que sí pagan aranceles. ¿Y los chinos pagan cuánto? ¿33% o 35%? 35%. 35% y aún así se están quedando con el mercado, obviamente, sí, de autos eléctricos, híbridos. No se están quedando con todo el mercado, pero están ganando posiciones. Sí, el otro día me decía uno que tienen, no me acuerdo cuánto me decían, rápidamente pasaron, no me acuerdo si es al 10 o al 15% del mercado, una cosa impresionante en muy poquito tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Por lo tanto, yo te diría, el tema China debería ser un tema que habría que tratar a nivel internacional en un ámbito que lamentablemente, estando en crisis la Organización Mundial de Comercio, no está, ese ámbito no está. Pero es un problema, o el mundo decide tomar a China como el gran proveedor mundial, porque no puedes competir aún poniendo en aranceles. Vos imaginate que los autos en Brasil, fuera del Mercosur, pagan 35% de arancel, que es el máximo que pide la Organización Mundial de Comercio. No se puede más que el 35%, lo máximo que permite. O si no, empezamos a poner estándares comunes para la producción, los derechos de los trabajadores, el subsidio, porque si no, el tema China es un problema mundial, no es un problema solamente argentino. Por eso Trump yo creo... está con esta precaución, y no solamente Trump, Europa también. Europa en su momento llegó a poner aranceles altos a los autos eléctricos chinos también. Mirá lo que son estos números. Se ven ahí de importación. Estas son las importaciones 2025, ¿no? 75.000, 76.000 millones de dólares de importaciones, en valor 24,7% de aumento respecto al 2024, una economía obviamente creciendo respecto a 2024, en volumen 30% de aumento porque ¿cómo se llama? Volumen 30% de aumento las importaciones, porque hay una caída de precios, creo que fue del 6%, ¿no? La caída de precios de las importaciones. Pero ahí se ve claramente, China, 54% de aumento de las importaciones en todos los ítems, en algunos ítems son números mucho más importantes, ¿no? Bienes de consumo, 93% de aumento en las importaciones de China. Y ahí está al lado los números de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, 7,7% fue uno de los mercados menos dinámicos, ¿no? No, claramente, porque en primer lugar, porque Estados Unidos no te compite por precio, no es tan competitivo. Sí. Segundo lugar, porque tenemos economías más competitivas y con China más complementarias. En tercer lugar, porque Estados Unidos tiene empresas que están seteadas en otros grandes mercados. La verdad es que nosotros no estamos en las cadenas de valor de las empresas americanas. Por eso yo creo que el acuerdo con Estados Unidos puede empezar a poner a la economía argentina en las cadenas de valor de las empresas americanas en algunos rubros, desde la economía del conocimiento y la revolución tecnológica hasta los minerales o la energía. Pero bueno, claramente, como vos decís, el problema no es Estados Unidos ni es Europa, el problema es China. Y bueno, ahí la verdad es que es un problema de difícil solución, porque ¿cómo lo parás? Salvo que vos puedas probar que realmente tenés dificultades porque hay prácticas no competitivas, sobre lo cual yo no puedo emitir juicio porque no lo tengo estudiado. Si no, China te están matando con su eficiencia. Ahora, está claro que todos acusan de que hay subsidios, o de que hay dumping, o que hay no hay estándares ni respeto de normas que otros países ponen en marcha. Bueno, eso yo creo que a esta altura requiere una discusión mundial. El mundo tendría que tener un nuevo escenario de discusión, como fue la OMC, para discutir determinadas prácticas, no ya aranceles, que fue lo que discutió la OMC. Por eso la OMC se puso vieja y feneció, porque solo discutía aranceles. Ahora lo que hay que discutir es lo prearancelario. Pero aparte, vos fíjate, algunos dicen, bueno, pero están cabeza y cabeza con Brasil, ¿no? En términos de importaciones, pero Brasil es 0% de arancel. Exacto. Y 0% de arancel e importás lo mismo de China que de Brasil, que lo tenés acá al lado.
Brasil es 0% de arancel y costo de flete debe ser, no sé, no sé qué porcentaje, pero mucho menor que el costo de flete de China. Mínimo. Además, Brasil tiene muchas empresas que están integradas con las argentinas, por lo tanto, claro, hay más incentivo todo el sector automotriz que es muy importante. Fíjate en bienes de consumo, estás importando de China el doble de lo que estás importando de Brasil. Ahora, claro, del otro lado, tenés a China, fíjate el déficit comercial con China, llegó 9.000 millones, ¿no? Sí, prácticamente 9.000 millones el año pasado. Es enorme. Exactamente, el principal déficit comercial bilateral de la Argentina. Pero del otro lado tenés, las exportaciones, ¿no? Clave de todo el tema del complejo oleaginoso y de manufacturas de origen agropecuario. Sí, con todo, el año pasado tuviste superávit comercial de casi 12.000 millones de dólares. La verdad es que la performance exportadora también fue buena de la Argentina, con baja de precios creciendo casi 10%. El año pasado la Argentina tuvo el récord histórico de exportaciones a nivel volúmenes físicos, no a nivel precios. Fue el segundo mejor año de la historia en materia de precios. El mejor fue el año 2022, pero porque había mejores precios internacionales. En términos de volumen, el año pasado fue el mejor año y el segundo mejor en términos de dólares ingresados, lo cual marca que también hubo una buena performance en materia exportadora. Pero bueno, otra vez, el tema China es un tema muy complejo para todo el mundo, que el gobierno también lo está convalidando, porque el gobierno lo ayuda para bajar costos y dentro de su política de apertura, porque si no, también hay algunos instrumentos que podrías utilizar, salvaguardias, por ejemplo, cuando vos tenés alto incremento del comercio, tenés habilitado por la OMC la aplicación de determinados instrumentos moderadores como las salvaguardias y el gobierno no los quiere aplicar. Sí. Vos sabés una cosita más ahí, con Estados Unidos después de mucho tiempo tuvimos superávit comercial. Sí. No sé si se enteró Trump, pero fíjate que exportamos unos 1.500 millones de dólares más que los que importamos con Estados Unidos. Y esto es muy inusual porque históricamente había un déficit comercial de unos 3.000 millones de dólares anuales, ¿no? O 2.000, 3.000 millones de dólares anuales. Ahí estás planteando un tema muy interesante, porque siempre se dice que China es el segundo mercado para las exportaciones argentinas, lo veíamos recién, después de Brasil, pero eso considera solamente el comercio de bienes. Si vos le incorporás los servicios, Estados Unidos es más importante que China en términos de exportaciones. Pues nosotros le vendemos a Estados Unidos unos 8 o 9 mil millones de dólares en materia de bienes, pero le vendemos casi 5.000 millones de dólares de servicios. Entonces, si vos sumás bienes y servicios, Estados Unidos supera a China en términos de principal mercado para las ventas argentinas. Yo creo que la ponderación de la relación con Estados Unidos tiene que ser un poco más amplia, no solamente este comercio de bienes que muestra el INDEC, hay que incorporar servicios, hay que prever que Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en la Argentina, tiene casi 35.000 millones de dólares de stock de inversión extranjera hundidos en la Argentina. Obviamente Estados Unidos es el ámbito de generación de todas las decisiones de financiamiento, tanto público como privado. Por lo tanto, yo creo que la relación con Estados Unidos tiene que ser vista desde una perspectiva un poco más amplia y ahí, por lo menos, equipara la relación con China si no la supera. A ver, te hago la última respecto a esto. ¿Vos ves que puede haber algún impulso de inversiones, no sé, en qué sectores con este acuerdo de comercio e inversiones? Bueno, está mencionado expresamente la cuestión de los minerales y en particular los minerales especiales, las tierras raras, los minerales sensibles. Vos sabés que Trump está buscando tierras raras y minerales para la economía del conocimiento en todos lados, hasta en Ucrania. De hecho, es uno de sus temas en el Ártico y en Groenlandia. Me parece que ahí hay un rubro en el cual rápidamente van a venir inversiones porque lo está fomentando Trump. Seguramente también en materia energética, porque tenés las energéticas americanas tratando de entrar. Probablemente en asuntos vinculados con los servicios también y sobre todo los servicios basados en el conocimiento y la nueva tecnología, quizás algo de inteligencia artificial. Yo creo que en esos rubros vas a tener inversión americana. No te olvides que el pacto prevé financiamiento americano para las empresas americanas a través del Exim Bank y de la Corporación Financiera de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que hay una decisión de alentar por razones económicas, comerciales, de cadena de valor, pero también por razones geopolíticas, la presencia de empresas americanas acá en Argentina.